Movimiento en dos dimensiones. Bueno, luego de haber tenido dos sesiones cardíacas donde se estuvieron desarrollando los conceptos que se requieren para entender el movimiento en dos dimensiones, vamos a hacer una pequeña presentación. Vamos a preparar esta cápsula que nos va a permitir eh, poner en orden cada una de las cosas que estuvimos viendo en estas dos sesiones. En primer lugar, vamos a considerar un vehículo que se mueve en esta autopista que está dibujada aquí, manteniendo una rapidez constante. Eso significa que si vamos arriba de un vehículo, lo que va marcando el velocímetro va a ser la misma cantidad. Es equivalente a tener, eh, el vehículo en velocidad de crucero, a una velocidad fija. Lo que realmente tenemos fijo es la rapidez, porque vamos a estar moviéndonos en curva, por lo tanto la velocidad no va a poder ser la misma en todos los puntos, sino solamente la magnitud de la velocidad. Entonces vamos a suponer que se mueve en dirección de los punteros del reloj y se va a demorar 8 minutos en dar una vuelta completa a la pista. Entonces para nosotros ese va a ser nuestro caso de estudio. Entonces en el dibujo ahora estamos mostrando uno de los puntos donde el vehículo, por donde el vehículo pasa, y nos va a interesar que podamos escribir, dibujar eh, diferentes puntos por donde va a estar el vehículo al estilo de una gráfica estroboscópica. Entonces la idea es, indica sobre el dibujo los puntos de una gráfica estroboscópica con separaciones aproximadas de 1 minuto, pensando en que el vehículo se demora 8 minutos. Y si estás con otro compañero, puedes poner pausa y explicar cómo lo hiciste y por qué funciona de esa forma. Bueno, la idea entonces es, dado que andamos con rapidez constante, hay que poner separaciones que sean aproximadamente de la misma distancia recorrida. ¿Okay? Por ejemplo, aquí no está perfecto, pero la idea es que las separaciones que hay entre cada par de puntos, el vehículo recorrió la misma distancia. ¿Okay? Entonces recorrió la misma distancia y se demoró 1 minuto entre cada una de estas separaciones. Eso es para tener una idea de qué significa para nosotros una gráfica estroboscópica cuando tenemos una pista de este tipo con rapidez constante. Entonces los puntos están separados una misma distancia recorrida. Cuidado, ¿no? Si ustedes miden de manera recta, la distancia entre cada par de puntos puede ser diferente, pero la idea es que la distancia que se recorrió por encima de la pista tiene que ser idéntico entre cada par de puntos. Muy bien, la idea ahora es que teniendo esto, vamos a ver cómo sería, después de estas dos sesiones que tuvimos, cómo sería la velocidad instantánea en cada uno de estos puntos. Recordemos que el vehículo se mueve a favor de los punteros del reloj. Y dado que tenemos rapidez constante, entonces los vectores de velocidad tendrían la siguiente forma. Primero, tendrían la misma magnitud. Segundo, la dirección sería consistente con la recta tangente, ¿verdad? En los puntos de la curva, en los puntos de la pista. En cada uno de los de la pista uno puede trazar una recta tangente. El vector velocidad debe apuntar en la dirección de movimiento por encima de esa recta tangente. Por lo tanto, esta sería una gráfica de movimiento, ¿verdad? Una gráfica de velocidad donde se indicaría primero separaciones a intervalos de tiempo igual, al estilo estroboscópico, y las direcciones de las velocidades instantáneas en cada uno de los puntos. Lo que queremos hacer ahora es indicar hacia dónde apunta la velocidad media que hay entre cada intervalo de tiempo. Esta fue una de las cosas que nos llevó más tiempo en estas sesiones, con el uso del tutorial de movimiento en dos dimensiones. Para poder visualizar hacia dónde apunta el vector aceleración media, vamos a considerar la misma gráfica y solamente vamos a tomar en cuenta esos dos puntos, esos dos vectores, el vector rojo, que sería entonces la velocidad antes, y el vector azul, que representaría al vector después, a la velocidad después. Entonces, si queremos encontrar la aceleración media,
Lo primero que debemos hacer es la resta de las velocidades. O sea, lo que tenemos que hacer es restar, primero ubicar los dos vectores cola con cola, el vector antes y el vector de velocidad después, y responder a la siguiente pregunta. Recordemos que lo que queremos hacer es calcular velocidad después menos velocidad antes. La pregunta que debemos hacer es ¿qué le debo sumar a la velocidad antes para obtener la velocidad después? Eso es, acuérdense, invertir de alguna manera la resta para poderla representar como una suma. Entonces, ¿qué le sumo a la velocidad antes para obtener la velocidad después? Bueno, para poder completar esa suma necesito ese vector que ya nos dimos cuenta que lo conocemos como el vector diferencia de velocidad. Velocidad después menos velocidad antes. ¿Por qué es importante este vector? Es importante porque con este vector nosotros podemos encontrar la aceleración media del vehículo. ¿Cómo sería esto? Dividir este vector entre el tiempo que se demora entre esos dos puntos. De tal forma que la aceleración media sería un vector con la misma dirección del vector delta velocidad, dado que el intervalo de tiempo delta t es una cantidad positiva. Y cuando multiplicamos o dividimos un vector, no le cambiamos, si es por una cantidad positiva, perdón, no le cambiamos la dirección. Por lo tanto, la dirección o la aceleración apunta en esta dirección. Vamos a agrandar este triángulo y a recordar un poquito lo que hicimos en el tutorial. Por un lado tenemos el vector velocidad antes y el vector velocidad después. ¿Qué tienen de característico? Ambos vectores tienen la misma magnitud porque estamos en un caso particular de rapidez constante. Al tener esos dos lados, el azul y el rojo iguales, lo que tenemos aquí es un triángulo isósceles. Si nosotros vamos acercando el punto D después hacia el punto A, entonces esto va a cambiar de la siguiente manera. Sigue siendo un triángulo isósceles, pero el ángulo que hay entre el vector rojo y el vector azul va a ir disminuyendo. De tal forma que en el caso límite, se fijan, ese ángulo que está ahí va a tender a cero, pero dado que la suma de los tres ángulos interiores del triángulo debe ser 180 y es un triángulo isósceles, los dos ángulos que están enfrente deben ser iguales y en el límite deben llegar a 90 grados. En el límite. Eso es muy importante porque en el límite esa sería la dirección del vector delta velocidad que tendría la misma dirección que el vector aceleración instantánea. De tal manera, para un movimiento con rapidez constante, el vector de aceleración instantánea tendría un ángulo de 90 grados con el vector de velocidad instantánea. Entonces, si volvemos al dibujo y ponemos en el punto A, entonces tendríamos un vector velocidad en la dirección tangente y un vector aceleración a 90 grados de ese vector. La pregunta es ¿hacia dónde apunta? Hacia dentro de la curva. Ajá. Y eso lo podemos rápidamente demostrar con unas par de gráficas como lo acabamos de hacer. En resumen, si consideramos un vehículo que se mueve con rapidez constante, ajá, la aceleración en cada uno de los puntos va a ser perpendicular al vector velocidad en cada punto. Su tamaño va a depender de la curva, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión, donde vamos a ya poder estimar los tamaños. Pero ahora nos interesa la dirección. La dirección para el caso de rapidez constante va a ser a 90 grados. Matemáticamente esa operación que estamos de alguna manera haciendo gráficamente es lo que conocemos como la derivada del vector velocidad con respecto a la cantidad, ¿verdad? Al tiempo. Eso es lo que llamaríamos la aceleración. Ahí ya no sería la aceleración media, sino la aceleración instantánea.